Bueno, vamos ahora a clasificar los métodos de clustering. La clasificación es muy sencilla y en el fondo está basada en la preeminencia que tiene los métodos jerárquicos. De hecho, es tan importante el método jerárquico que de alguna manera los tipos de segmentación se separan en los que son jerárquicos de los no jerárquicos o particionales. Y los métodos jerárquicos tienen como constituyente más importante el método jerárquico ascendente o aglomerativo, que es el más natural de definir y ese es el que vamos a ver en esta materia. Y el representante más conocido de los métodos particionales o no jerárquicos es K-medias, que seguramente han escuchado nombrar, pero hay como una versión más general que se conoce como PAM, que significa Partitioning Around Methods, que también sería bueno definirla y entenderla. Y después hay un tercer grupo que se llaman métodos mixtos, que en realidad es una combinación oportuna de estas dos metodologías. En la materia vamos a empezar a ver primero métodos jerárquicos ascendentes, después vamos a ver K-medias y PAM. Voy a contar un poquito de los métodos mixtos y después vamos a ver un método muy interesante que se llama Mean Shift, que de alguna manera no obedece a ninguna de estas dos tipologías, pero que es muy potente y es interesante verlo. Vamos a arrancar con métodos jerárquicos ascendentes y eso es lo que empezamos a ver ahora. Entonces, ¿qué se entiende por un método jerárquico? Bueno, básicamente lo que hacen estos métodos es producir un continuo ordenado de particiones jerárquicas que se puede visualizar fácilmente mediante un gráfico que se conoce como dendrograma o gráfico de árbol, que es lo que literalmente significa la palabra. Estos métodos dependen de dos nociones fundamentales de similaridad, que son las distancias entre objetos y las distancias entre clústeres. O sea, estos métodos, para que poder definirlos y que funcionen, requieren tener una noción de distancia entre objetos y una noción de distancia entre clústeres. Lo que tienen de interesante estos métodos jerárquicos es que no es necesario definir a priori la cantidad de grupos, como si va a ser necesario en los métodos tipo K-medias o particionales. Entonces, vamos a empezar analizando estos métodos jerárquicos con un ejemplo conceptual muy sencillo y de una manera gráfica. Voy a contar un poquitito en qué consiste este gráfico. Pensemos que tenemos que queremos segmentar 7 objetos, como se ve acá, desde el objeto 1, 2 hasta el objeto séptimo. En este gráfico o dendrograma lo que vamos a representar en el eje vertical van a ser las distancias entre objetos y o clusters. Y lo que se ve en el horizontal es un eje ficticio de alguna manera, que es en el cual están ordenados, en el cual están dispuestos los objetos, pero no tiene ninguna interpretación explícita el eje horizontal en este gráfico. El más importante es el eje vertical. Esto es simplemente para poder visualizar cómo el método opera, cómo funciona. Entonces, ¿cómo arranca el método jerárquico ascendente? Bueno, la forma de empezar el método jerárquico ascendente es suponer que todos los objetos conforman cada uno un clúster. O sea que arrancamos de alguna manera como si tuviéramos 7 clústeres o segmentos distintos. Y lo primero que hace el método es buscar qué par de objetos es el que tiene menor distancia entre sí. Entonces, si yo pudiera, y se puede hacer, ver la distancia que hay entre el objeto 1 y el 2, el objeto 1 y el 3, el objeto 1 y el 7, y así la distancia de todos contra todos, me quedo con aquel par de objetos que tengan la menor distancia, que en este caso, si miran bien, esta unión que se realiza entre estos dos, que está en el menor valor del eje vertical, representa que el objeto 5 y el objeto 6 son los que están más cercanos entre sí. Fíjense que después le siguen la distancia entre el objeto 1 y el objeto 2, pero la distancia entre el objeto 1 y el objeto 2 es más grande, se ve acá, que la distancia entre el objeto 5 y el objeto 6, que es lo que se ve acá. O sea, este gráfico me está mostrando que de todas las distancias posibles entre pares de objetos, la distancia entre el 5 y el 6 es la menor. Y el método comienza juntando entonces en un mismo clúster el objeto 5 con el objeto 6, formando ahí un único clúster entre estos dos objetos. Entonces, una vez que se llega hasta este paso, lo que se tiene ahora es, no ya como antes, 7 clústeres donde cada uno de los clústeres será
un objeto, sino lo que tenemos ahora son 6 clústeres. El primer clúster es el objeto 1, el segundo clúster es el 2, el cuarto clúster es el cuarto, el quinto clúster ahora lo conforma la unión del objeto 5 con el 6, y el sexto y último clúster lo conforma el objeto séptimo.